Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Quiero leer segunda de Timoteo 2:4 que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo quiero hablar hoy acerca de la incompatibilidad entre la Iglesia de Jesucristo y la política. ¿Por qué? Porque son dos fuentes que son diametralmente opuestas, que no pueden juntarse o mezclarse, porque tienen cauces diferentes y porque tienen sus orígenes y funciones y objetivos también son diferentes. Por eso quiero señalar acerca del equilibrio entre la Iglesia de Jesucristo y el Estado. Vamos a los fundamentos bíblicos que pone en su debido lugar el reino de Dios y los reinos terrenales, los reinos de los hombres, los reinos del mundo. La Biblia también señala la relación entre la Iglesia y el Estado, es decir, entre el ámbito espiritual y el político, y eso se remonta a los tiempos bíblicos. En el Antiguo Testamento prevalecía la teocracia y la profecía. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Israel era una nación teocrática, es decir, era gobernada por Dios. Él era el rey directo que gobernaba a Israel, y para ese tiempo la ley religiosa y civil estaban intrínsecamente unidas, tenían que trabajar en perfecta armonía, y esa armonía la generaba las leyes de Dios a Israel y por las que tenían que regirse todos los israelitas, cualquiera fuera su función, su posición social, su estado civil, etc. Los sacerdotes y los profetas tenían roles directos en la vida política de la nación de Israel, eran reconocidos y eran también muy respetados por los reyes de Israel. Samuel, él ungió a los primeros dos reyes de Israel, a Saúl y después a David. Natán, el profeta, él confrontó a David en su pecado de adulterio y de homicidio tocante a Betsabé y a Urías Eteo. Pero precisamente de eso se trata este estudio que les traigo hoy, el aclararles por las mismas escrituras que eso es un modelo que Dios estableció para Israel exclusivamente, es decir, que este modelo es único para Israel bajo el antiguo pacto, y la Iglesia de Jesucristo no está obligada a replicarlo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la nueva administración del reino de Dios, pues. Y les diré por qué. El pueblo de Israel es un pueblo único, peculiar, es una nación llamada a no mezclarse con las demás naciones que estaban a su alrededor en el Antiguo Testamento, mientras que la Iglesia de Jesucristo es el cuerpo místico de Jesucristo, es el cuerpo espiritual de Jesucristo en la tierra, formado por todo aquel que creyese en Él, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Es decir, que la Iglesia es un cuerpo espiritual transnacional, formado por todos los salvos de la tierra, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y quiero también presentar un paralelismo entre Israel y la Iglesia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en las personas de los profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas, Ezequiel, Amós, era el anuncio a los gobernantes que Dios les dio a ellos para que le hablaran a los gobiernos, para que le hablaran a los reyes. Era el anuncio a los gobernantes que Dios les había prescrito unas leyes, unos decretos, mandamientos y estatutos que debían cumplir y obedecer. Los profetas de Israel no dudaban en confrontar a los reyes y líderes por su injusticia,
por su idolatría, por su opresión, no dudaban, no titubeaban cuando tenían que exhortar bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, su voz era de juicio y un llamado al arrepentimiento, no de búsqueda de un cargo político. Ellos tenían claro cuál era su posición en Dios delante del pueblo de Israel. Miqueas 3, 8 al 11, usted puede leerlo, dice que mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El versículo 9 dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. O sea, la reprensión estaba dirigida directamente al liderazgo de gobierno de Israel. Hoy, la Iglesia de Jesucristo debe mantener una voz profética en la nación sin compromiso, ni con un gobierno, ni con un partido político. Debe denunciar el pecado, la injusticia de los gobernantes de la nación sin tener ningún tipo de compromiso, digámoslo, partidista. Juan el Bautista, él denunció el pecado de inmoralidad sexual del rey Herodes. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús aclaró que su reino no es de este mundo. Juan 18:36, ahí dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En el Nuevo Testamento, Jesús marca un cambio fundamental en la naturaleza del reino de Dios y su relación con los gobernantes de la tierra. En Juan 18:36, cuando él habló esta palabra, mi reino no es de este mundo, ¿qué implica eso? Eso implica que el reino de Cristo es un reino espiritual, es un reino celestial, no es terrenal, no es político, no es de este mundo, que no depende de estructuras políticas terrenales, ni se establece por medios políticos o medios militares. Jesús dijo en Mateo 22:21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al decir esto, Jesús estaba estableciendo una distinción muy clara entre las responsabilidades civiles y las divinas. Los creyentes tienen deberes cívicos, claro que sí, pero su lealtad primordial, innegociable, es hacia Dios. Entonces, por eso es que Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay una ley que va en contra de la palabra, de que sirvamos a Dios, de que quebrantemos la palabra de Dios, pues no podemos obedecerla. Tenemos que rebelarnos, pase lo que pase. Dios es un Dios de orden y Jesús, pues, nos enseñó a cumplir con toda justicia. Dice la palabra que los gobiernos fueron idea de Dios, aunque hay gobiernos que Él ha permitido por alguna razón en su soberanía, aunque Él no los haya puesto. Pero Jesús, con esta declaración, está reconociendo la autoridad civil, pero con una jerarquía de lealtad suprema que se llama Dios. Siempre es primero Dios. Pedro y Juan eran dos de los apóstoles que eran como los puntales, eran columnas, eran apóstoles fundamentales de la iglesia primitiva. Y en Romanos 13, 1 al 7 y Primera de Pedro 2, 13 al 17, en estos dos textos, tanto Pablo como Pedro instruyen a los creyentes a someterse a las autoridades gubernamentales que han sido instituidas por Dios para mantener el orden. Entonces deben pagar sus impuestos, orar por ellas. Y esto habla de sujeción a las autoridades. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué dicen estos dos apóstoles? Implica que los creyentes deben ser ciudadanos modelos, deben ser ejemplos, pero ello no quiere decir que la iglesia debe ser un brazo de ningún gobierno o de ningún partido político. La misión primordial de la iglesia está en Mateo 28, 19 y 20 y en Hechos 1, 8. Allí queda registrada lo que se conoce bíblicamente como la Gran Comisión,
que es evangelizar, hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles a guardar los mandamientos de Jesús. Ahora, es una misión de transformación espiritual, no de conquista política. Los políticos, la mayoría de ellos conquistan sus lugares de gobierno con promesas que nunca cumplen, son demagogos, en las armas muchas veces por medio de una revolución armada, pero la conquista de la iglesia es por las almas, por los perdidos, y se hace solo por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Jesucristo no debe estar aceptando regalías de ningún gobierno. ¿Por qué? Porque generalmente esto va a generar compromisos con los gobernantes. Y los gobernantes y los políticos siempre son los más cristianos, los más creyentes, pero exactamente en tiempos de elecciones. Visitan las iglesias que no deben permitir los pastores y menos que esos políticos o gobernantes se trepen en los púlpitos santos de Dios para hacer sus arengas políticas y sus mítines. El altar es para predicar a Cristo, no política. Es para enseñar doctrina a los creyentes para que crezcan espiritualmente. Hasta donde yo sé, y me crié en el Evangelio, que los templos son levantados con nuestros diezmos y ofrendas y con la contribución voluntaria del mismo pueblo de Dios. Así que tanto los recursos como la energía de la iglesia de Jesucristo deben ser principalmente para apoyar en la propagación y la extensión del Evangelio del Reino por la nación y otras naciones. Y así poder cumplir con la gran comisión, que es una misión de carácter espiritual, no político. La política y la iglesia evangélica son diametralmente opuestas en su finalidad y en su misión. Hay gran peligro cuando la iglesia de Jesucristo se fusiona con la política partidista. La historia y la experiencia actual demuestran los peligros y las tragedias que conlleva cuando la iglesia como institución se alía estrechamente con un partido político o con una figura política en el nivel y el rango que sea. Lo primero que debo decir es que la fusión iglesia-estado o iglesia-gobierno genera la pérdida de su credibilidad como columna y estandarte de la verdad, y cierne o tiende un lienzo negro en su carácter de institución profética. Lo segundo es el compromiso moral. ¿Por qué? Porque al aliarse con un partido o un gobierno, la iglesia se verá forzada a callar o incluso justificar acciones corruptas o injustas del partido o del líder al que están apoyando, perdiendo su voz profética para anunciar la verdad de Dios y denunciar el pecado. Entonces se convierte en una apologista de la iniquidad, del pecado, de la corrupción y de la injusticia. Otra consecuencia nefanda de esta aliación iglesia-gobierno es que ya no se puede identificar como la iglesia de Jesucristo, sino como una extensión de un partido político. Es decir, que la iglesia evangélica pierde su identidad como el cuerpo místico de Jesucristo y se convierte en un apéndice, en un tentáculo de un partido o de un gobierno. Su mensaje ya no es visto como la voz de Dios, sino como la agenda de un grupo político o del gobierno. Eso le cuesta muy caro delante de Dios a quienes se vendan o vendan su iglesia a la política o a cualquier gobierno. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Todos aquellos que han coqueteado con la política y con los gobiernos y han entregado la iglesia como un arsenal de personas que salen a la calle a protestar en pro de ese gobierno o de un cultivo de votos, pues le van a dar cuenta a Dios. Y yo puedo probarles esto que estoy diciendo con las escrituras, porque desde el Antiguo Testamento,
cuando los sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento se volvían profetas de la corte, se volvían profetas personales del rey, que bendecían la maldad de los reyes, perdían automáticamente su autoridad ante Dios y ante el pueblo. Jeremías 6:13 al 15 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. El versículo 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. En los tiempos del rey Acab, ese rey pagano del Antiguo Testamento, habían profetas falsos que le adulaban, le profetizaban bien y le auguraron la victoria en una batalla que tenía que ser la última batalla de su vida, porque en esa batalla murió para dar cumplimiento a las palabras de Elías, un verdadero profeta de Dios. Hay otro efecto mortal que es causado por la unidad de la iglesia con un partido o con un gobierno, y es que eso irremediablemente va a causar división y polarización dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no todos los creyentes estamos dispuestos a hacerle el coro a ningún gobierno ni aplaudir los discursos que sabemos que es mentira, gobiernos corruptos, gobiernos que tienen las manos manchadas de sangre, gobiernos que se han enriquecido a costa de la miseria y del hambre del pueblo. Y entonces nosotros recordamos lo que dijo Pablo a los Corintios: salid de medio de ellos por lo mío y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Esta polarización dará paso al fraccionamiento. ¿Por qué? Porque cuando el púlpito se usa para promover agendas políticas, se divide a la congregación entre los que están a favor y los que están en contra de esa agenda política, y eso hace pues que se rompa la unidad en Cristo. De eso habló Pablo en 1 10 al 13, cuando él dijo: ¿acaso está dividido Cristo? Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Entonces eso causa divisiones. Cuando esto sucede, entonces se manifiesta un espíritu de exclusión, y la iglesia está compuesta por una diversidad de personas con tendencias, objetivos y situación social distintas. La iglesia tiene que ser un refugio para todos, sean cuales sean sus inclinaciones políticas. Jesús dice que el que a él viene, él no le echa fuera. Él refugió a la mujer adúltera, a Zaqueo. Cuando esto pasa, entonces la iglesia se vuelve un espacio exclusivo para aquellos que comparten la misma tendencia ideológica partidista del pastor o de los líderes de la iglesia, o que portan un carnet del mismo partido. La iglesia, que ha caído en las redes del partidismo político o de la simpatía fanática de un gobierno, se ha desviado de su misión real y principal, que es predicar a Cristo y buscar las almas que están perdidas. Pierden su enfoque en cuanto a su responsabilidad en la tierra, los recursos, tiempo, energía de la iglesia. Entonces se desvían de la evangelización, del discipulado, del servicio social, de aplicar la diaconía para dedicarse a campañas políticas, a cabildeo o incluso la toma de poder. No saben que están cambiando lo eterno por lo temporal, porque algún día los gobiernos pasan, y entenderán los que cayeron en esa trampa diabólica que sus resultados son frágiles. Los éxitos políticos son temporales y cambian con los vientos políticos, mientras que la transformación espiritual es eterna. Una iglesia y un ministro firme en la fe
una fe absoluta en Jesucristo, pueden cambiar una nación, pueden hacer temblar el infierno y los gobiernos humanos. Eso pasó con un joven seminarista de Gales llamado Evan Roberts, que con oración ferviente, continua, derramando su corazón delante de Dios y la evangelización de su ciudad, trajo el avivamiento más grande para toda su nación. Debemos estar lejos, hermanos, del partidismo político, porque son una fuente de tentación al poder y al dinero. ¿Por qué? Porque la proximidad al poder político puede exponer a los líderes religiosos, a los ministros del Señor, a la tentación de la corrupción, el tráfico de influencia, el favoritismo y el beneficio personal. Y eso es la peor miseria de un hombre o de una mujer de Dios. Los ministros tienen la mirada de los creyentes sobre ellos y siempre causarán desilusión del pueblo, porque cuando los pastores o líderes cristianos fallan moralmente en el ámbito público, cuando se les descubren acciones de corrupción y hasta de inmoralidad, esto causa un gran escándalo y desilusión al pueblo de Dios. Y yo creo, amados hermanos, que tenemos por las Escrituras bien claro cuál debe ser el rol de cada creyente individualmente y el de la iglesia en la sociedad como institución. Y claro que la iglesia como institución debe mantener su separación de la política partidista, pero esto no significa que los creyentes deban ser apolíticos. Pueden tener simpatía por algún partido político, por alguien en especial, pero que esa simpatía no debe ser usada para contaminar a otros creyentes de hacer pues proselitismo político. El creyente como ciudadano responsable tiene un rol que tiene que cumplir en la nación y es sal y luz. Mateo 5:13 al 16. Los creyentes deben influir positivamente en la sociedad a través de su conducta ética, su moral, su servicio y la defensa de la justicia y la verdad. Porque la iglesia, dice la Biblia, que es columna y estandarte de la verdad, la iglesia de Jesucristo. Los cristianos tienen su espacio en la participación cívica. Eso lo conceden las leyes inherentes a su condición de ciudadano. Es decir, que los cristianos tienen el derecho a votar, a elegir a quien quiera que lo gobierne. Eso es un derecho que les otorga la ley y la democracia. Y si tienen la preparación de vida, pues pueden buscar cargos públicos como individuo y siempre para honrar a Dios y favorecer a su pueblo. Pero eso no debe desenfocarlos de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres de ser luz del mundo y sal de la tierra. Los cristianos deben abocarse a la defensa de los principios bíblicos. Tenemos que defender la fe que nos fue entregada, que se nos fue confiada. Los creyentes pueden abogar por leyes que reflejen la justicia bíblica, la defensa de la vida, a la libertad religiosa, etc. Pero esto debe hacerse desde el púlpito de la conciencia individual o como parte de grupos de presión sin pretender comprometer su identidad como miembros del cuerpo de Cristo. Somos la voz profética universal de Dios, porque la iglesia debe hablar la verdad de Dios a todos los poderes, sean de derecha, sean de izquierda. La verdad de Dios no tiene extremos, denunciando la injusticia, la opresión, la corrupción, la inmoralidad, sin temor a nada, porque nuestra conciencia no nos acusa mientras hablemos la verdad de Dios. La iglesia no es el oráculo, ni es el profeta de un partido político o de un gobierno, es la voz de Dios en la tierra. La iglesia debe ser un agente de misericordia y de servicio, atendiendo a los pobres,
a los enfermos, a los refugiados, sin importar su afiliación política, su diaconía, esa capacidad de servir al prójimo debe ser un testimonio del amor de Cristo en sus vidas. La iglesia debe educar a sus miembros en los principios bíblicos para que puedan tomar decisiones informadas como ciudadanos, pero sin decirles por quién o qué partido votar. Esto es formar conciencia ciudadana fundamentada en la palabra de Dios. Pablo nos manda a orar constantemente por los gobernantes en 1 de Timoteo 2, 1 al 4, porque la oración por los gobernantes es fundamental para que los creyentes puedan vivir en paz, en tranquilidad, y así se pueda extender el evangelio del reino de Dios. Por eso, para concluir, queridos hermanos, les recalco nuevamente que la tragedia de la fusión, de la aleación entre la iglesia evangélica y la política, esto es lo que causa, hermano, que el evangelio pierda delante de los hombres esa esencia de pureza, la división del cuerpo de Cristo. Ahí comienza ahí a manifestarse y el descrédito del testimonio cristiano. Cuando la iglesia se ata a los reinos de este mundo, entonces pierde su poder espiritual y su capacidad de ser una voz profética independiente, que solamente está conectada y comprometida con Dios. La sabiduría bíblica nos llama a una clara separación institucional de la política partidista, mientras que al mismo tiempo los creyentes individuales están llamados a ser ciudadanos responsables, a ser sal y luz en todas las esferas de la vida, incluyendo la política. Nosotros podemos ser inspiradores. Evan Roberts tuvo influencia en su nación y no estaba en ningún partido político, estaba en la presencia de Dios y él fue luz y antorcha para su nación. Entonces el enfoque de la iglesia debe ser el reino de Dios, la transformación de corazones a través del poderoso mensaje del evangelio movido por el Espíritu Santo, y también movernos a cumplir con el discipulado. Dios nos manda a ser discípulos a las naciones. Solo así podrá mantener la iglesia su integridad, su unidad y su verdadera influencia transformadora en la sociedad, señalando siempre a Cristo como la única esperanza para la nación. Dios te bendiga. Siempre. Shalom.